En esta tercera clase les presentaré a los medios de comunicación de datos en una red. Estos medios están divididos en dos. Por un lado están los medios de transmisión guiados, en donde hay una comunicación física de extremo a extremo entre dos o más dispositivos. De ellos veremos a los medios más utilizados, como ser cable par trenzado, cable coaxil y fibra óptica. Por otro lado, están los medios de transmisión no guiados, los cuales se dividen en medios direccionales y omnidireccionales. Los medios de transmisión guiados. Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción de la señal desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a las interferencias electromagnéticas, la facilidad de la instalación y por último, la capacidad de soportar diferentes tecnologías a nivel de enlace. Entre los medios de transmisión guiado analizaremos los más difundidos, como ser el par trenzado, el cable coaxil y la fibra óptica. Cables par trenzado. El cable par trenzado es un tipo de cable en el cual dos conductores se encuentran entrelazados entre sí para cancelar las interferencias electromagnéticas de fuentes externas o la diafonía de los cables adyacentes. La tasa de entrelazado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las especificaciones de un tipo de cable concreto. Cuando mayor es el número de vueltas, mayor es la atenuación de la diafonía. Entre los cables de par trenzados tenemos tres grandes grupos. Ellos son los cables de par trenzado sin apantallar, los cables de par trenzado apantallados y los cables de par trenzado blindados. El par trenzado sin apantallar UTP es el más habitual en las redes locales y no lleva apantallamiento de ningún tipo más allá del que proporciona el hecho de tener los pares trenzados. Es el medio más habitual en telefonía, es más barato, es más fácil de instalar, pero sufre interferencias electromagnéticas externas. El par trenzado sin apantallar UTP es un tipo de cable que se utiliza cuando la red LAN tiene un presupuesto limitado o se va a hacer una instalación sencilla con conexiones simples. Este tipo de cable no se utiliza cuando se necesita un gran nivel de seguridad en la LAN o la velocidad de transmisión es alta y las redes deben cubrir grandes distancias. El par trenzado apantallado STP. Este cable lleva una pantalla de hilo de cobre formando una malla que reduce las interferencias. Este cable es bastante voluminoso debido a la pantalla, lo cual encarece su precio y su costo de instalación, por lo que existe una variante más barata, en la que la pantalla está formada por un papel de aluminio en vez de por una malla de cobre, con lo que se consigue reducir considerablemente el precio y el diámetro del mismo. Entonces tenemos el STP con pantalla de malla de cobre y FTP con pantalla de aluminio. El cable par trenzado blindado FTP es un nuevo híbrido de UTP con STP tradicional y se denomina UTP apantallado, conocido también como par trenzado de papel metálico. Los materiales metálicos de blindaje utilizados en STP y SCTP deben estar conectados a tierras
en ambos extremos. Cable coaxil. El cable coaxil consiste en un conductor de cobre rodeado de una capa aislante flexible. El conductor central también puede ser hecho de aluminio cubierto de estaño que permite que el cable sea fabricado de forma económica. Sobre este material aislante existe una malla de cobre tejida y una hoja metálica que actúa como el segundo hilo del circuito y como un blindaje para el conductor interno. Existen múltiples tipos de cables coaxil, cada uno con un diámetro e impedancia diferentes. El cable coaxil no es habitualmente afectado por las interferencias externas y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión a largas distancias. Por esa razón, se utiliza en redes de comunicación de banda ancha, cable de televisión y cable de banda base Ethernet. Fibras ópticas. La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente de vidrio o material plástico, por el que se envía un pulso de luz que representa los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado dentro de la fibra y se propaga por el núcleo de la misma con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total. La fuente de luz que se puede utilizar es la luz de láser o luz de LED. La fibra óptica se utiliza ampliamente en telecomunicaciones, ya que permite enviar gran cantidad de datos a gran velocidad, mucho más rápido que en las comunicaciones de radio o cable de cobre. También se utiliza para redes locales. Son el medio de transmisión por excelencia, inmune a las interferencias. La fibra óptica consiste en un centro de cristal rodeado de varias capas de material protector. Lo que se transmite no son señales eléctricas, sino luz, con lo que se elimina el problema de las interferencias. Esto lo hace ideal para entornos en los que haya gran cantidad de interferencias eléctricas. También se utiliza mucho en la conexión de redes entre edificios debido a su inmunidad a la humedad y a la exposición solar. Las diferentes trayectorias que pueden seguir un haz de luz en el interior de una fibra se denominan modos de propagación. Según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibras ópticas, multimodo y monomodo. Una fibra multimodo es aquella en que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. En una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, debido a que es simple de diseñar y económica. El medio utilizado para transmitir los datos en una fibra de multimodo es a través del uso del diodo LED. La transmisión de un pulso de luz equivale a un bit, lo cual es generada por múltiples rayos de luz, pues se trata de una luz normal no coherente. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Los diodos láser emiten una luz coherente. Al haber un único rayo, la fibra se comporta como un guía onda. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias, de hasta 400 km máximo, mediante el uso de un láser de alta intensidad y transmitir elevadas tasas de información de decenas de gigabits. Una fibra monomodo es de un diámetro muy pequeño, de 8 a 10 micras, del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la luz que transmite. A título comparativo,
diremos que un cabello humano tiene un diámetro de 80 a 100 micras contra los 8 a 10 micras de la fibra. Medios de transmisión no guiados. Los medios de transmisión no guiados son todos aquellos medios en los cuales la señal de datos se realiza sin ningún tipo de cable. Las señales se propagan libremente a través del medio que es el aire o el vacío. Tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. En la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que lo rodea y luego el dispositivo receptor traduce esta energía en impulsos eléctricos, que luego se transforman en datos entendibles para el hombre. Las transmisiones no guiadas pueden ser de dos tipos, dependiendo del modo de transmisión, y ellas son direccional y omnidireccional. Para las transmisiones direccionales, las antenas transmisoras emiten la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar perfectamente alineadas. Para la configuración omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas las direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. La transmisión de datos a través del medio de no guiados añaden problemas adicionales provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos existentes en el medio. Es por ello que es muy importante el rango de frecuencia de la señal con la que se transmite, más que el propio medio de transmisión en sí mismo. Según el rango de frecuencia de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres tipos: ondas de radio, microonda terrestre o satelital y luz infrarroja o láser. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas omnidireccionales, así que no son necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia, ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. Las microondas terrestres utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos 3 metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados, y es por eso que se acostumbra a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. En los microondas por satélite se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal denominada señal ascendente en una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda, señal descendente. Cada satélite opera en una banda concreta. En los infrarrojos se enlazan las transmisiones y recepción que modulan con la luz infrarroja no coherente. Los equipos deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. La transmisión infrarroja no puede atravesar las paredes. El haz infrarrojo se puede producir por medio de un láser o un LED. Como conclusión, podemos decir que los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la transmisión o guiado de las señales desde un extremo a otro. En cambio, los medios de transmisión no guiados son todos aquellos medios en los cuales la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas, es decir, que los datos se transmiten sin ningún tipo de cable. Es importante reconocer cuáles son las diferentes formas en que los datos pueden ser transmitidos y recibidos, para de esta forma resolver o asesorar qué medio es el más conveniente según el caso planteado.